Muy buenos días, señores estudiantes. Es un gusto compartir con ustedes una nueva clase de física. Espero que se encuentren muy bien y con la mejor disposición para aprender. Antes de iniciar, quiero recordarles que la física está presente en cada instante de nuestra vida. Cada vez que caminamos, viajamos en un automóvil, montamos bicicleta o incluso cuando observamos un avión cruzar el cielo, estamos siendo testigos de fenómenos físicos. El tema que estudiaremos hoy nos permitirá comprender uno de los movimientos más sencillos para también también uno de los más importantes de toda la mecánica. Hoy aprenderemos el movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MR. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de identificar, cálculo, cuando un movimiento corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, reconocer sus principales características, resolver ejercicios utilizando la relación entre distancia, velocidad y tiempo, interpretar gráficas relacionadas con este tipo de movimiento. Muy bien, comencemos. Observen atentamente el título que aparece en pantalla. Hoy estudiaremos el movimiento rectilíneo uniforme como ya les había indicado. Antes de explicar cualquier definición, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes ha viajado alguna vez en un automóvil por una carretera? Excelente. Ahora, otra pregunta. Mientras viajaban, ¿notaron que en algún momento el automóvil avanzaba siempre a la misma velocidad? Muy bien. Eso sucede con mucha frecuencia cuando el conductor utiliza el control de velocidad o cuando la carretera es completamente recta. Ahora, imaginemos otra situación. Una persona camina por un pasillo manteniendo exactamente el mismo ritmo. No acelera, no disminuye su velocidad, simplemente continúa avanzando. ¿Qué creen ustedes que ocurre con ese movimiento? Excelente. Es un ejemplo del tema que estudiaremos hoy. El objetivo de nuestra clase es comprender cómo se comportan los cuerpos cuando se desplazan en línea recta, manteniendo siempre la misma velocidad. Ese tipo de movimiento recibe el nombre de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Durante nuestra clase recordaremos algunas normas importantes que ustedes ya lo tienen que conocer, que es escuchar con atención, participar cuando se formule una pregunta, levantar la mano antes de intervenir, respetar las opiniones de los compañeros y tomar apuntes de los conceptos importantes. Excelente. Ahora sí, iniciaremos nuestra aprendizaje. Quiero que observen atentamente la imagen que aparece en pantalla. No respondan nada todavía, simplemente observen. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen que está ocurriendo? Muy bien, escucho muchas respuestas como un automóvil está avanzando, va muy rápido, parece que nunca disminuye la velocidad. Excelente. Precisamente eso nos quiere mostrar esta diapositiva. Cuando observamos un automóvil desplazándose durante algunos segundos, tenemos la sensación de que su velocidad nunca cambia. Por eso el título dice, la ilusión de la velocidad inalterable. Pero aquí debemos hacer una aclaración muy importante. En la vida real es muy difícil que un vehículo mantenga exactamente la misma velocidad durante todo el tiempo. Siempre existen pequeñas aceleraciones, pequeñas frenadas o cambios producidos por la pendiente de la carretera. Sin embargo, en física utilizamos modelos ideales. ¿Y qué significa un modelo? ¿Y qué significa un modelo ideal? Significa que simplemente que simplificamos la realidad para poder comprender mejor un fenómeno. Por eso, cuando estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, suponemos que la velocidad permanece completamente constante.
Un ejemplo cotidiano es que se imaginen que un automóvil circula exactamente a 80 kilómetros por hora durante 10 minutos. No acelera, no frena, no gira y simplemente avanza. Aunque en la realidad esto sea difícil de lograr perfectamente, para la física ese comportamiento representa un movimiento rectilíneo uniforme. Una pregunta, ¿por qué creen que los científicos utilizan modelos ideales? Muy bien. ¿Por qué permiten estudiar los fenómenos de forma más sencilla y comprender sus principios fundamentales antes de analizar situaciones más complejas? Eso también ocurre en otras ciencias, ¿no? En relación con la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando en matemática dibujamos una línea perfecta, ¿existe realmente una línea perfectamente recta en la naturaleza? Es una pregunta, ¿no? Pero ese modelo nos ayuda a resolver muchos problemas. Lo mismo sucede con el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿qué comprendemos por qué hablamos de una velocidad constante? Vamos a descubrir el verdadero significado de cada palabra que que forma el nombre de este movimiento. Vemos o vamos a aprender la anatomía de un concepto físico, ¿ya? Esta diapositiva es una de las más importantes de toda la clase. ¿Por qué? Porque vamos a analizar palabra por palabra el nombre del movimiento. Si comprendemos estas tres palabras, habremos entendido prácticamente todo el concepto. Vamos a ver qué es movimiento. ¿Qué significa movimiento? Muy bien. Movimiento significa cambiar de posición con respecto a un punto en referencia conforme transcurre el tiempo. Voy a transcribir, ¿no? Movimiento, cambio de posición. Posición. Vamos a resaltar esa palabrita. Si un objeto permanece siempre en el mismo lugar, decimos que está en reposo. Pero si cambia de lugar, existe movimiento. La segunda palabra es rectilíneo. ¿Qué creen que significa rectilíneo? Excelente. Significa que el recorrido ocurre siguiendo una línea recta. No existe curva. No existe cambios de dirección. ¿Ya? Vamos a hacer un dibujo imaginario, ¿no? En esta sería un recorrido rectilíneo. Ahora observen este otro que va en puntos, ¿no? Pero va en una sola línea. ¿Será rectilíneo? No, porque presenta curvas. La tercera palabra, que es uniforme, la analizaremos. ¿Qué significa para ustedes uniforme? Correcto, es constante, que no cambia. En nuestro caso, significa que la velocidad permanece siempre igual. Voy a escribir una frase muy importante, velocidad constante. Estas dos palabras, por favor, nunca olviden su característica. ¿Ok? Ahora, unamos las tres palabras. Movimiento, rectilíneo, uniforme. Podemos decir que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel que un cuerpo se desplaza siguiendo una trayectoria recta y manteniendo una velocidad constante durante todo el recorrido. Vamos con las características. Voy a escribir las tres características principales. Trayectoria recta, velocidad constante, aceleración igual a cero. En aceleración igual a cero vamos a tomarlo más en cuenta. ¿Por qué la aceleración es cero? Porque la velocidad nunca cambia.
Y recuerden una regla muy importante. Si cambia la velocidad, ya no estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a comprobar si quedó clara. Primera pregunta. ¿Puede existir MRU en una carretera con muchas curvas? Correcto. No. Una segunda pregunta. ¿Puede existir MRU si el automóvil acelera? No. ¿Por qué la velocidad cambia? Entonces, tenemos una tercera pregunta. ¿Puede existir MRU cuando la velocidad permanece constante y el movimiento ocurre en línea recta? Excelente, sí. Muy bien, estudiantes. Hasta este momento ya comprendemos el significado del movimiento rectilíneo uniforme y conocemos sus tres características fundamentales. En la siguiente parte que vamos a avanzar, vamos a estudiar las magnitudes físicas del MR, aprendiendo las fórmulas principales y comenzaremos a resolver ejercicios paso a paso. ¿Ok? La regla de oro del MRU. Muy bien, estudiantes. Ya conocemos qué significa movimiento rectilíneo uniforme y cuáles son sus características. Ahora, vamos a estudiar la regla más importante de este tema. Observen atentamente la diapositiva. El título dice la regla de oro del MRU. ¿Por qué creen que recibe ese no? Excelente. Porque resume la característica más importante de este movimiento. Voy a leer con ustedes. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. Quiero que la repitamos. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. Bien. Voy a explicar mediante un ejemplo. Imaginen que un automóvil avanza por una carretera completamente recta. Durante el primer segundo recorre 20 metros. Durante el segundo siguiente, ¿qué creen que ocurrirá? Exactamente, recorrerá otros 20 metros. Y durante el tercer segundo, otros 20 metros. Eso significa que el automóvil mantiene siempre la misma rapidez. Si tenemos, representándolo, en tiempo y distancia, ¿no? Primero el tiempo. Un segundo, la distancia 20 metros. Si fueran 2 segundos, ¿cuánto sería? 40 metros. Si fueran 3 segundos, 60 metros. 4 segundos, 80 metros. Si observan, hay algo muy importante. Cada segundo aumenta exactamente la misma cantidad de distancia. Eso demuestra que la velocidad permanece constante. ¿Qué pasaría si en el tercer segundo recorriera solamente 10 metros? ¿Seguiría siendo MRU? Muy bien, no, porque la velocidad habría disminuido. Y recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad jamás cambia. Relacionando con la vida cotidiana, pensemos en una banda transportadora dentro de un aeropuerto. Las maletas avanzan siempre con la misma rapidez. Cada minuto recorre prácticamente la misma distancia. Ese es un excelente ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Voy a decir tres situaciones. Ustedes deberán responder si completan o no la regla de oro. Primero, una bicicleta recorre 15 metros cada segundo. ¿Cumple la regla? Sí. Segundo, un automóvil recorre 30 metros el primer segundo y 45 metros el siguiente. ¿Cumple la regla? No, porque la velocidad cambió. Ahora, una tercera. Si un tren recorre 100 metros cada 5 segundos, ¿cumple la regla?
Excelente. Sí la cumple. Ahora que comprendemos la regla, debemos conocer las tres magnitudes que intervienen en todos los problemas del movimiento rectilíneo uniforme. El panel de control de movimiento. Muy bien. Como ustedes están viendo la diapositiva, para describir completamente un movimiento rectilíneo uniforme únicamente necesitamos tres magnitudes. Estas son como el panel control del movimiento. Sin ellas no podremos resolver ningún ejercicio y vamos a estudiarlas una por una. La primera magnitud, distancia. ¿Qué es la distancia? Muy bien. La distancia representa todo el recorrido realizando por un objeto y se simboliza con la letra D minúscula. Su unidad principal, ¿cuál es? Es el metro, que se describe simplemente con la M. Aunque también podemos utilizar kilómetros cuando hablamos de recorridos largos. Un ejemplo, si una persona camina desde la puerta del colegio hasta el laboratorio, recorriendo 80 metros, la distancia recorrida será precisamente 80 metros. Muy sencillo. La segunda, que es la magnitud, es el tiempo. Ahora, observemos el tiempo. El tiempo indica cuánto demora un movimiento y se representa mediante la letra T minúscula, que su unidad principal sería en segundos. Aunque también podemos utilizar minutos, horas, dependiendo del producto. Como por ejemplo, si un estudiante tarda 10 segundos en llegar desde su pupitre hasta la puerta del aula, el tiempo completo fue de 10 segundos. La tercera magnitud es la velocidad. Finalmente tenemos la velocidad. La velocidad indica que tan rápido cambia de posición un objeto. Se representa mediante la letra B dentilabial en minúscula. Su unidad principal es metros por segundo, que se escribe M sobre S. También encontraremos problemas expresados en kilómetros por hora. Vamos a hacer una actividad rápida. Ahora, les haré algunas preguntas. Cuando menciono una magnitud, ustedes dirán su nivel. Distancia, metros, muy bien. Tiempo, segundos, excelente. Velocidad, metros por segundo, perfecto. Ahora, quiero que copien la información que les voy a dictar, que es distancia es igual a D, que es igual a metros. Tiempo igual a T, igual a segundos. Y velocidad igual a V, igual a metros sobre segundo. Esto lo vamos a utilizar durante toda la unidad. Muy bien. Ya conocemos nuestras tres variables. Ahora aprenderemos cómo se relacionan mediante la ecuación matemática. Como ustedes observan en la diapositiva, la relación matemática universal. Ha llegado el momento de conocer las fórmulas más importantes del movimiento rectilíneo uniforme. Como ustedes están viendo, tenemos lo que es el panel del control, que ya lo hemos visto, que van a escribir V de velocidad igual a distancia sobre tiempo. Esta ecuación nos permite recalcular la velocidad cuando conocemos la distancia recorrida y el tiempo empleado. Vamos a repetir todos juntos. Velocidad es igual a distancia dividida para tiempo. Ok. Veamos qué significa. Si una persona recorre mucha distancia en poco tiempo, la velocidad será alta o baja. Bien, alta. En cambio, si tarda mucho tiempo para recorrer una distancia pequeña, ¿la velocidad será alta? No, será menor. Entonces,
Existe una forma sencilla de recordar las tres formas. Como ustedes ven en la diapositiva, ese es el famoso triángulo del MRU. ¿Ok? Si tapamos la velocidad, ¿qué nos queda? Nos queda distancia sobre tiempo. Si tapamos distancia o despejamos distancia, nos va a quedar velocidad por tiempo. Y si despejamos tiempo, nos queda distancia sobre velocidad. Observen que no necesitamos memorizar tres fórmulas diferentes. Con este triángulo podemos obtenerlas todas. Vamos a resolver un ejercicio muy sencillo. Un automóvil recorre 150 metros en 5 segundos. ¿Qué debemos calcular? La velocidad. Escribimos los datos. Distancia, 150 metros. Tiempo, 5 segundos. Y aplicamos la fórmula. ¿Qué tenemos? Que velocidad es igual a 150 sobre 5, ¿verdad? Que esto es igual a 30. Entonces, la velocidad del automóvil es de 30 metros por segundo. ¿Qué significa este resultado? Que durante cada segundo el automóvil avanza exactamente 30 metros. No 25, no 35, siempre 30. Eso confirma que estamos frente a un movimiento rectilíneo uniforme. Si el automóvil mantiene esa velocidad durante 2 segundos más, ¿cuánta distancia adicional recorrerá? Excelente. Recorrería 30 metros en el primer segundo, 30 metros en el segundo y en total 60 metros adicionales. Muy bien estudiado. Ya conocemos las características principales del MRU. Identificamos sus tres magnitudes físicas y aprendimos la ecuación que utilizamos o utilizaremos para resolver problemas. ¿Ok? Pasamos a una nueva diapositiva. Hasta este momento ya conocemos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ha llegado el momento de utilizarla en un problema real. Recuerden que en física no basta con memorizar con fórmula. Lo importante es saber aplicarla e interpretar el resultado. Observen atentamente el ejercicio que aparecerá en la pantalla. Bien, vamos a identificar. Voy a escribir los datos de la pizarra, ¿verdad? Los datos son distancia, ya saben que es de tiempo y velocidad. Ahora observen que la velocidad es la incógnita. Por lo tanto, utilizaremos la fórmula de B igual a D sobre T. Lo único que vamos a realizar es la sustitución, que reemplazaremos los valores del problema. Lo hacemos con calma y verificando las unidades. No debemos hacer ninguna operación mentalmente. Siempre escribimos cada procedimiento. Ahora realizamos la división. Obtenemos el resultado y finalmente escribimos la unidad. Metro por segundo o sobre segundo. Recuerde, una respuesta sin unidad está incompleta. Ahora quiero hacer una pregunta importante. ¿Qué significa realmente el resultado obtenido? Por ejemplo, si la velocidad fue de 20 metros sobre segundo, ¿significa que el automóvil solamente recorrió 20 metros? No, significa que cada segundo recorre 20 metros. Esa diferencia es muy importante. La velocidad nos indica cuánto avanza un objeto por cada unidad de tiempo. Hay muchos errores frecuentes.
muchos de los estudiantes creen que una velocidad de 20 metros sobre segundo significa que el automóvil recorrió solamente 20 metros. Eso es incorrecto. La velocidad expresa una relación entre distancia y tiempo. Por eso siempre lleva dos unidades, metros por segundo. Si el automóvil mantiene una velocidad a 20 metros por segundo durante 5 segundos, les pregunto, ¿cuántos metros recorrió? Excelente. 20 por 5 es igual a 100 metros. Muy bien. Eso demuestra que ya estamos convirtiendo la relación entre velocidad, distancia y tiempo. Ahora, cambiaremos un poco la forma de analizar el movimiento. Hasta este momento hemos trabajado con números. Ahora, utilizaremos gráficas. Las gráficas son un lenguaje muy importante en física. Con una sola imagen podemos comprender cómo se comporta un movimiento. Observen atentamente la gráfica. ¿Qué observan? Muy bien. Escucho respuestas como una línea recta, va creciendo, sube de forma uniforme. Excelente. Precisamente eso representa un movimiento rectilíneo uniforme. En esta gráfica, el eje horizontal representa el tiempo, mientras que el eje vertical representa la distancia. A medida que pasa el tiempo, la distancia aumenta de forma constante. Eso produce una línea recta. Voy a dibujarla imaginariamente, ¿no? En la cual que observan que la separación entre los puntos es siempre la misma. Eso significa que el móvil recorre iguales distancias en iguales intervalos de tiempo. Ahora, imaginemos otra situación. ¿Qué pasaría si el automóvil acelera? ¿La gráfica seguiría siendo una línea recta? No. Comenzaría a curviarse y dejaría de representar en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cómo podemos reconocer un MRU únicamente observando una gráfica? Excelente. Porque la gráfica distancia-tiempo es una línea recta. Muy bien. ¿Recuerdan cuando en matemáticas estudiaron funciones lineales? Muy bien, existe una relación muy interesante. La gráfica del MRU es precisamente una función lineal. Eso demuestra que las matemáticas y la física trabajan juntas constantemente. ¿Ok? Vamos a ver la inclinación que revela la rapidez. Si observamos otro aspecto importante, la pendiente de la recta, ¿quién recuerda qué significa pendiente en matemáticas? Bien, es la inclinación de una recta. En física ocurre algo muy parecido. La pendiente de la gráfica nos indica la velocidad. Veamos por qué. Imaginemos dos automóviles. El primero avanza lentamente, el segundo avanza mucho más rápido. ¿Cuál de los dos gráficos será más inclinado? Excelente. Lo del automóvil más rápido. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo recorre una distancia mayor. Si vemos, la recta más inclinada representa mayor velocidad y la recta de menos inclinación, representa menor velocidad. Supongamos, con un ejemplo, supongamos de que dos estudiantes caminan durante un minuto. Uno recorre 30 metros, otro recorre 60 metros. ¿Quién camina más rápido? Muy bien, el que recorrió 60 metros. Y precisamente su gráfica tendría mayor pendiente. ¿Puede existir una línea horizontal en un MRU? Excelente pregunta. Sí, pero representaría un objeto que no cambia de posición, es decir, permanece en reposo y en ese caso la velocidad sería igual a cero.
Bueno, entonces recordemos, línea recta, pendiente constante y mayor inclinación significa mayor velocidad. Y menor inclinación significa menor velocidad. Voy a hacer cuatro preguntas rápidas. La primera, ¿qué representa la pendiente? La velocidad, muy bien. La segunda, ¿qué forma tiene la gráfica distancia-tiempo del MRU? Una línea recta, excelente. Y si aumenta la inclinación, ¿qué sucede con la velocidad? Aumenta, muy bien. ¿Puede una gráfica curva representar un MRU? No, porque la velocidad dejaría de ser constante. Excelente trabajo, estudiantes. Ya sabemos resolver ejercicios, interpretar fórmulas y analizar gráficos. En la última parte de nuestra clase, pondremos todo este conocimiento en práctica mediante un análisis de situaciones reales. Resolveremos un problema final y realizaremos una evaluación para comprobar que alcanzamos el objetivo de aprendizaje. Muy bien, estudiantes. Hasta este momento hemos aprendido qué es el movimiento rectilíneo uniforme, cuáles son sus características, cómo utilizar sus fórmulas y cómo interpretar sus gráficos. Ahora vamos a demostrar que realmente comprendemos el tema. Observen atentamente a la tabla que está en la diapositiva. Esta matriz tiene un objeto muy importante. Nos permitirá analizar diferentes situaciones y decidir si corresponden o no a un movimiento rectilíneo uniforme. En física, no todo movimiento corresponde al MR. Para responder correctamente debemos hacernos siempre tres preguntas. La primera, que el movimiento ocurre en línea recta, la velocidad permanece constante, la aceleración es igual a cero. Si las tres respuestas son sí, entonces estamos frente a un MR. Si una sola respuesta es no, ya no corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacer varias situaciones, ¿no? Un automóvil circula por una autopista recta a 90 kilómetros por hora durante varios minutos. ¿Es movimiento rectilíneo uniforme? Muy bien, sí. ¿Por qué? Porque va en línea recta, mantiene velocidad constante y no acelera. Otra situación es una motocicleta toma una curva. ¿Es movimiento rectilíneo uniforme? Correcto, no lo es. Aunque mantenga la rapidez, cambia la dirección. Y recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme exige una trayectoria recta. Otro, un ascensor comienza a subir. ¿Es MRU? No. Durante el arranque acelera. Luego, cuando mantiene velocidad constante, sí puede presentar MRU durante una parte del recorrido. Finalmente, vuelve a disminuir su velocidad antes de detenerse. Otra situación, una persona permanece sentada leyendo un libro. ¿Existe movimiento? No, permanece en reposo. Por lo tanto, tampoco hablamos del MRU. Eh, Excelente. Observen cómo ahora ya puede analizar cualquier situación utilizando criterios científicos. Eso es precisamente uno de los objetivos de la física. No memorizar, sino comprender. Muy bien. Ahora resolveremos un último ejercicio. Esta vez debemos calcular la distancia. Lean cuidadosamente el problema. ¿Qué datos conocemos?
velocidad, tiempo. ¿Y qué debemos de calcular? La distancia. Muy bien. ¿Qué fórmula utilizaremos? Correcto. D igual a V por T. Distancia es igual a la velocidad por T. Sustituimos los valores. Realizamos la multiplicación paso a paso. Explicamos cada procedimiento. Nunca debemos saltarnos operaciones. Eso facilita detener posibles errores. Escribimos la respuesta completa, incluyendo la unidad. Recuerden, una respuesta sin unidad está incompleta. Ahora, viene la parte más importante. Interpretar. No basta con obtener un número. Debemos explicar qué significa. Por ejemplo, si obtenemos 120 metros, ¿qué significa? Significa que el objeto recorre exactamente 120 metros durante el tiempo indicado. Muy sencillo. Hay errores muy frecuentes, como hay estudiantes que multiplican correctamente, pero olvidan colocar la unidad. Eso ocasiona pérdida de puntos en las evaluaciones. Por esa razón siempre escribimos 120 metros, nunca solamente 120. Vamos a hacer un ejercicio mental. Ahora, les haré uno muy raro. Un corredor mantiene una velocidad de 4 metros por segundo durante 15 segundos, sin utilizar calculadora. ¿Cuál sería la distancia? Excelente. 60 metros. Muy bien. Vamos a ver el MRU en el mundo real. Ahora quiero que observemos dónde encontramos el movimiento rectilíneo uniforme en nuestra vida diaria. Porque muchas veces pensamos que la física únicamente existe dentro del aula, pero no es así. Está presente prácticamente en todo momento. Por ejemplo, un tren desplazándose sobre una vía recta, mientras mantiene velocidad constante, presenta un MR. Una transportadora, las cajas avanzan siempre con la misma rapidez, también representa un MR. Un automóvil utilizado control remoto crucero en una autopista, mientras mantiene la misma velocidad, también corresponde al movimiento rectilíneo. Un atleta durante parte de una carrera, cuando mantiene su ritmo constante, también podemos aproximarlo a mediante un MR. ¿Por qué estudiamos este movimiento? Porque constituye la base para comprender movimientos más complejos. En nuestra siguiente unidad estudiaremos el movimiento rectilíneo uniforme variado. Allí, la velocidad ya no permanecerá constante. Por eso era necesario comprender primero el MR. ¿Creen ustedes que todos los movimientos en la naturaleza son MRU? Excelente. No. Pero muchos pueden aproximarse mediante este modelo durante pequeños intervalos de tiempo. El plano de referencia del MR. Muy bien, estudiantes. Hemos llegado a la última diapositiva de nuestra clase. Antes de despedirnos, quiero que observen esta presentación. Todo movimiento necesita un punto de referencia. ¿Por qué? Porque no podemos decir que un objeto se mueve si no sabemos con respecto a qué estamos comparados. Por ejemplo, si un automóvil avanza respecto al conductor, parece estar quieto, pero respecto a la carretera, claramente está en movimiento. Esto demuestra la importancia del sistema de referencia. Vamos a recordar todo lo aprendido. Hoy descubrimos que el movimiento rectilíneo uniforme ocurre en línea recta, la velocidad permanece constante, no cambia, la aceleración es igual a cero y en tiempos iguales se recorren distancias iguales. Las tres magnitudes fundamentales son distancia, tiempo y velocidad. También aprendimos a utilizar las tres formas, ¿verdad? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, distancia es igual a velocidad por tiempo y tiempo es igual a distancia sobre velocidad.
Interpretamos gráficos y resolvemos ejercicios. Y analizamos ejemplos reales. ¿Ok? Como una evaluación informativa, antes de finalizar, quiero que realicen la evaluación muy rápido. Levanten la mano quienes conozcan la respuesta. Primera pregunta. ¿Qué significa MR? Muy bien, excelente. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica más importante? Muy bien, velocidad constante. ¿Cuánto vale la aceleración? Cero, excelente. ¿Qué representa la pendiente de una gráfica a distancia t? La velocidad. Muy bien. ¿Qué ocurre si la velocidad cambiara? Si cambiara. Excelente. Ya no estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Quiero felicitarlos. Han participado activamente durante toda la clase. Hoy no solamente aprendieron una forma, aprendieron a interpretar un fenómeno físico que observamos diariamente. Eso demuestra que la física no es únicamente resolver ejercicios, es comprender cómo funciona el mundo que nos rodea. Como tarea, vamos a dejar una actividad para la próxima clase. Les pido que observen su entorno y registren 3 ejemplos donde crean que existe un movimiento rectilíneo uniforme. Por cada ejemplo deben de responder. ¿El movimiento ocurre en línea recta? ¿La velocidad permanece constante? ¿Por qué consideran que es un MR? ¿Ok? Muy bien, estudiantes. Con esto concluimos nuestra clase sobre movimiento rectilíneo uniforme. Espero que los conocimientos adquiridos hoy les permitan analizar con mayor facilidad los movimientos que observan diariamente. En nuestra próxima clase estudiaremos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde descubriremos qué ocurre cuando la velocidad deja de ser constante. Muchas gracias por su atención, participación y entusiasmo. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.